Ayuda, papá me encerró. Cuando escuché la voz de mi hija de 5 años al teléfono, mi corazón se detuvo. La había dejado en casa con mi esposo mientras yo estaba en el trabajo. Nunca esperé recibir una llamada tan aterradora. También hay humo. Sácame de aquí rápido. Presa del pánico, salí corriendo de la oficina, sin saber qué estaba pasando. Cuando finalmente llegué a casa, no podía creer lo que veía. Me casé con Anthony cuando tenía 26 años. Después de que un amigo nos presentó, trabajábamos en empresas diferentes, pero compartíamos los mismos valores y nuestra relación fue creciendo sin problemas. Cuando nació nuestra hija, Dakota, nos apoyamos mutuamente mientras aprendíamos a ser padres. Pensé que siempre seríamos felices, solo los tres. Pero después de 6 años de matrimonio, las cosas empezaron a cambiar. Amor, mañana es el cumpleaños de Dakota. ¿Vas a llegar temprano? No, va a estar difícil, probablemente imposible, dijo. ¿Qué? ¿En serio? Te pedí que dejaras libre ese día hace tiempo. Es trabajo, no se puede evitar, es solo un cumpleaños. Ustedes dos pueden manejarlo, dijo, saliendo de casa de mal humor. ¿Entonces papá no va a celebrar con nosotras? Preguntó Dakota, luciendo triste en la mesa. Al verlo salir por la puerta, me sentí impotente. Las cosas eran diferentes ahora, y la mayoría se debía a la actitud de Anthony. Dejó de llegar a casa tan seguido, y cuando le preguntaba por qué, siempre decía que estaba ocupado con el trabajo, pero nunca me hablaba realmente. Y no era solo eso. Después de dejar a Dakota en la guardería, suspiré y saqué mi libreta. Anthony también se había vuelto estricto con el dinero. Empezó a controlar mis ingresos y me daba solo 300 pesos al mes para los gastos del hogar. Ni siquiera podía comprarle ropa adecuada a Dakota sin usar mis propios ahorros. Habría tratado de ahorrar más, pero no quería que gastara nada de dinero, ni siquiera en las tiendas cercanas. Aún así, intenté entenderlo. Pensé que solo estaba estresado por el trabajo, así que decidí apoyarlo, pero su actitud solo empeoró. Dejó de ayudar con Dakota, diciendo, ¿no es el cuidado de los hijos trabajo de una mujer? Eres su madre, así que debes encargarte. Antes, él cuidaba de ella cuando yo tenía que trabajar los días festivos, pero después de eso, dejó de ayudar por completo. Nuestras familias vivían lejos, así que no podíamos depender de ellas. No quería dejar sola a Dakota, de 5 años, así que le compré en secreto un teléfono infantil con mi propio dinero. ¿Es para mí?, preguntó. Sí, pero es solo para contactarme. Nada de juegos y no le digas a papá. Si algo pasa, llámame. ¿De acuerdo? Así me aseguré de que nuestra hija estuviera segura y solo la dejaba sola en casa cuando era absolutamente necesario. Pero el comportamiento de Anthony seguía empeorando. No solo estaba ausente, empezó a tratarme con falta de respeto. Lo he pensado y realmente no puedes hacer nada, ¿verdad? Siento que me engañaron para casarme con una esposa tan inútil, dijo un día. ¿Cómo puedes decir eso? Fuiste tú quien me eligió, ¿recuerdas? Respondí, sorprendida. Por eso me arrepiento. Ya divorciate de mí. Cada vez que nos veíamos, decía algo hiriente, arruinaba la comida que preparaba, y eventualmente, empezó a pedirme el divorcio. Al principio pensé que tal vez había hecho algo mal, así que intenté arreglar las cosas con él, pero cuando le preguntaba por qué quería el divorcio, no me daba una respuesta y solo se encerraba en su habitación. No sabía qué hacer. Mi corazón se rompía, pero por el bien de Dakota, decidí no divorciarme y seguí intentando que cambiara de opinión, mirando hacia atrás. Quizás esa fue la peor decisión que tomé. Un día, algo terrible ocurrió. Ese día hubo un problema en el trabajo, y aunque tenía el día libre, tuve que ir, como de costumbre. Asumí que Anthony no ayudaría, así que iba a pedirle a Dakota que se quedara sola en casa, pero esta vez, Anthony fue diferente. Yo cuidaré a Dakota, tú ve al trabajo, es urgente, ¿no? Sorprendentemente, no salió de la casa y se ofreció a cuidar a nuestra hija. Con todo lo que estaba pasando, su repentino cambio de actitud me confundió y me puso ansiosa. Aún así, no podía negar que su oferta era útil. ¿En serio? Entonces la dejo contigo, Dakota. Sé una niña buena, ¿de acuerdo? Sin saber lo que estaba a punto de suceder, dejé a Dakota con él y fui al trabajo. Aproximadamente 1 hora después de llegar, sonó mi teléfono. Era Dakota, y se suponía que estaba con Anthony. ¿Qué pasa? Respondí rápidamente, sintiéndome inquieta. Ayuda, papá me encerró, gritó. Dakota, ¿qué quieres decir? No lo sé, pero también hay humo. Sácame de aquí rápido.
dijo, con la voz llena de miedo. Al escuchar su voz desesperada, salí corriendo de la oficina y me subí a mi coche. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que Dakota no mentiría sobre algo así. Era una emergencia. ¿Qué estaba haciendo Anthony? Intenté llamar a Anthony mientras conducía, pero no contestaba. Pronto, vi camiones de bomberos dirigiéndose a mi vecindario, y mi miedo creció. Por favor, Dakota, que estés a salvo, pensé. Pero cuando llegué a casa, vi algo que nunca habría imaginado. No, esto no puede estar pasando, susurré. La casa, que había estado perfectamente bien solo unas horas antes, ahora estaba en llamas. Llamas rojas y brillantes cubrían todo. Me quedé paralizada por el shock, pero luego recordé a Dakota. Intenté correr hacia la casa, pero la gente me detuvo. Caía al suelo, impotente. Dakota seguía dentro de esa casa en llamas. ¿Cómo pudo pasar esto? Mientras estaba de rodillas, entumecida por la incredulidad, sonó mi teléfono otra vez. Miré la pantalla, era un mensaje de Anthony. Decía, de repente tengo que irme de viaje de negocios por trabajo. Ya no puedo cuidar a Dakota, así que llega a casa temprano. Miré el mensaje, furiosa. ¿Cómo podía ser tan casual, tan irresponsable? No tenía idea de lo que había sucedido. Habíamos perdido nuestra casa y, lo más importante, había perdido a mi preciada hija. Por primera vez, sentí puro odio hacia él. A la mañana siguiente, me paré afuera del lugar de trabajo de Anthony, llena de una rabia que nunca antes había sentido. Hasta ese momento, había soportado todo lo que me hizo pasar. Me convencí de que si solo aguantaba, las cosas mejorarían. Pero después de lo que le pasó a nuestra hija, mi dolor y enojo eran insoportables. No podía perdonarlo. No voy a dejar que se salga con la suya, pensé mientras lo esperaba. Después de unos minutos, Anthony apareció, caminando hacia su trabajo con su traje de siempre. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par y retrocedió, claramente sorprendido. Buenos días, ¿no estabas en un viaje de negocios? Le pregunté cuando lo vi. Estaba a punto de irme. Recibí una llamada de emergencia ayer. ¿Dakota está bien? Tartamudeó, inventando excusas. Mi enojo comenzó a subir. Hubo un incendio. Nuestra casa se quemó por completo. Ya veo. Eso es, desafortunado. Entonces, ¿qué pasó con Dakota? Su falsa preocupación y tono casual me hicieron explotar. ¿Cómo podría haber escapado? Tú la encerraste. Anthony se congeló, impactado por mi repentino arrebato. No sabía que para entonces, yo ya sabía todo sobre el incidente. Dakota sobrevivió, ¿y saben lo que hiciste? Afortunadamente, después de llegar a la casa en llamas, un paramédico me dijo que Dakota estaba a salvo. Un vecino había visto el fuego y llamado para pedir ayuda. El fuego no alcanzó la habitación de Dakota, por lo que sobrevivió. Tenía algunas heridas, pero nada que pusiera en peligro su vida, y ahora estaba descansando en el hospital. Hubo algo más que sobrevivió al incendio, el teléfono de Dakota. Le compré un teléfono sin decírtelo. ¿Qué tiene que ver eso? Dijo, despectivo. Sin decir una palabra, saqué el teléfono de mi bolso y se lo mostré. No solo Dakota había sobrevivido, sino que había estado grabando videos en secreto en su habitación. El teléfono lo capturó todo. Todo lo que le hiciste a Dakota quedó grabado en video. La grabación mostró su voz asustada mientras Anthony la encerraba en la habitación, diciéndole, quédate aquí, no te atrevas a salir. No podía creer que después de encerrarla, incluso incendió la casa. Pensar en el terror que Dakota debió sentir al ser atrapada por su propio padre era insoportable. Aún después de todo esto, Anthony intentó actuar como si no hubiera hecho nada malo. Espera un momento, claro, encerré a Dakota en la habitación, pero eso fue solo para que no saliera sola. ¿Por qué me culpas por el incendio? Dijo, frunciendo el ceño y mostrando irritación en lugar de disculparse. Pero ya era demasiado tarde para él. ¿Sigues poniendo excusas? Tenemos todas las pruebas. Detrás de nuestra casa había una tienda con cámaras de seguridad. Las imágenes de la cámara mostraban claramente a Anthony vertiendo gasolina y encendiendo el fuego en el patio trasero. Cuando mencioné la cámara, Anthony se quedó sin palabras, y yo sonreí con desdén. No vas a salirte con la tuya. ¿Por qué lo hiciste? Le pregunté, aún furiosa. Si hubiera mostrado algún remordimiento, tal vez habría sentido algo diferente, pero lo que dijo a continuación fue increíble. Es porque no eres una buena esposa, no tienes encanto. Anthony incluso empezó a sonreír y explicó que había conocido a otra mujer, su alma gemela, quien según él era mucho mejor que yo,
Se había enamorado de ella a primera vista cuando la conoció en un bar después del trabajo. Comenzaron a verse y él gastaba dinero en ella, eventualmente planeando casarse con ella. Probablemente por eso Anthony dejó de venir a casa. Empezó a tratarme mal y seguía presionando para divorciarse. Me culpaba por no estar de acuerdo, pensando que no lo dejaría por el bien de nuestra hija, Dakota. Cuando me negué, decidió deshacerse de ella incendiando la casa. Había mentido sobre el viaje de negocios porque planeaba quedarse en la casa de su amante, dejándome lidiar con todo, incluso con el funeral de Dakota. Quería usar el dinero del seguro para cubrir los gastos. Después de confesar sus verdaderas intenciones, Anthony se veía frustrado, no por lo que había hecho, sino porque su plan había fallado. De repente me miró con odio y dijo, «Has arruinado todo, ¿qué vas a hacer con esto?» Luego, en un arranque de ira, intentó atacarme. Pero estábamos afuera de su lugar de trabajo, y la gente cercana había estado observando, justo cuando me agarró del cuello. Alguien gritó, «Detente». Varios guardias de seguridad llegaron rápidamente y lo sujetaron. «Déjenme», gritó, luchando. Me froté el brazo, estremecida por el hecho de que había vivido con un hombre tan aterrador durante tanto tiempo. Un hombre que había intentado matar a su propia hija y luego atacarme a mí. Me había quedado con él por el bien de Dakota, pero ahora me di cuenta de que necesitaba mantenerlo alejado de las dos. Por el bien de Dakota también, aléjate de nosotras para siempre, le dije. Anthony dejó de luchar y bajó la cabeza derrotado. Así terminó nuestro matrimonio, que se suponía sería feliz. Más tarde, me divorcié de Anthony. Fue arrestado por incendio premeditado, con suficientes pruebas para demostrar su culpabilidad. No saldrá de prisión en mucho tiempo, pero aún no planeo perdonarlo. También estoy exigiendo 250,000 pesos en daños por quemar nuestra casa, poner en peligro la vida de Dakota y por su infidelidad. Ahora, Dakota y yo nos hemos mudado a una nueva casa, y ella se ha recuperado. Poco a poco estamos encontrando paz nuevamente. De aquí en adelante, me concentraré en cuidar a mi hija mientras crece en este nuevo y seguro entorno.